Hola, muy buenos días. Les saluda la profesora Melissa Argueta de la clase de biología. En esta mañana estudiaremos la reproducción humana. Uno de los objetivos es identificar en un esquema los componentes de los aparatos reproductores femenino, masculino y explicar su función. Comparar los procesos de formación de espermatozoides y óvulos. Enumerar las causas principales de infertilidad y esterilidad en el ser humano. Quiero compartir con ustedes Salmos 28:7 que dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en él confía. De él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Estudiaremos en esta mañana la reproducción humana, el proceso reproductivo. La reproducción es el mecanismo biológico por el cual se perpetúa la especie humana. En los seres humanos, la reproducción es de tipo sexual, pues se basa en la unión de dos tipos de gametos, óvulo y espermatozoide. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, se produce un huevo fertilizado o cigoto. En la reproducción humana están involucrados sistemas reproductores, los que poseen notorias diferencias estructurales y fisiológicas. Las gónadas son los órganos sexuales encargados de producir las células sexuales o gametos, espermatozoides y óvulos, proceso que se activa a partir de la pubertad y que conduce también a la aparición de los caracteres sexuales secundarios. La reproducción humana emplea la fecundación interna y su éxito depende de la acción coordinada de las hormonas, el sistema nervioso y el sistema reproductivo. Ustedes pueden ver aquí una pequeña imagen de lo que es el gameto masculino o el espermatozoide. Las gónadas masculinas son los testículos que producen espermatozoides. Ustedes pueden ver esta imagen, este es un testículo, y aquí es donde se producen los espermatozoides y la testosterona. Los testículos se encuentran suspendidos fuera de la cavidad abdominal por el escroto, una bolsa de piel que mantiene los testículos a una temperatura óptima para el desarrollo de los espermatozoides. Tenemos aquí los tubos seminíferos, tenemos el epidídimo y el escroto. Ya mencionamos que el escroto es una bolsa que protege al testículo. Los túbulos seminíferos se encuentran dentro de cada testículo. Ustedes pueden ver aquí, los tubos seminíferos se encuentran dentro de cada testículo y en ellos se lleva a cabo la espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? Es el proceso de producción de células espermáticas. Podemos ver por este lado de acá el espermatozoide y cómo es su estructura. ¿Qué es un espermatozoide? Bueno, es una célula haploide que contiene o constituye el gameto masculino. La cabeza de un espermatozoide consta de un núcleo y una capa o acrosoma que contiene enzimas que ayudan a penetrar en el óvulo. El cuello es corto, si ustedes pueden ver aquí en la imagen, el cuello es corto y contiene un centriolo. La pieza medida posee una gran cantidad de mitocondrias concentradas en una vaina helicoidal que provee de energía al espermatozoide, produciendo ATP, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede con el espermatozoide? Tenemos ahí, los espermatozoides no pueden desarrollarse a la temperatura corporal. Aunque los testículos se originan dentro de la cavidad abdominal del embrión masculino, unos 2 meses antes del nacimiento desciende al escroto. El escroto funciona como una unidad de refrigeración. Escuchen muy bien, ¿qué sucede con el escroto? Funciona como una unidad de refrigeración que mantiene los espermatozoides a una temperatura menor que la corporal, así los espermatozoides pasan por las siguientes estructuras: tubos seminíferos, epidídimo, conducto deferente. Tubos seminíferos, epidídimo y conductos deferentes.
Luego va al conducto eyaculador, la uretra y exterior del cuerpo. De esa forma sucede lo que es sacar el espermatozoide. Los conductos que almacenan y transportan los espermatozoides, el esperma completa su maduración y es almacenado en el epidídimo y en los conductos deferentes. Ahora, ¿qué sucede? A medida que los espermatozoides son transportados por los tubos conductores, como ven aquí, a medida que los espermatozoides son transportados por los tubos deferentes, mejor dicho, sí, por los tubos conductores, se mezclan con secreciones de 3 tipos de glándulas, formando el semen, fluido seminal, que es un líquido blanquecino, espeso. ¿Qué es lo que sucede, jóvenes? Algo muy importante que cabe recalcar aquí. Durante la relación sexual, el hombre deposita en la mujer aproximadamente 3 mililitros, 3 ml de semen en la vagina, que contiene alrededor de 2 millones de células espermáticas. Eso es la función que hace lo que es el gameto masculino, el espermatozoide, dentro de la vagina de la mujer. Depositar alrededor de 2 millones de células espermáticas. Miremos a continuación el sistema reproductor masculino y cada una de sus partes. Podemos ver aquí la parte frontal y cómo se ve de lado. Vamos a ver el primero. Tenemos ahí lo que son los testículos. ¿Qué son los testículos? Bueno, son 2 glándulas que se encuentran dentro del escroto. Producen la hormona testosterona responsable del desarrollo sexual del hombre y los espermatozoides. Ya lo vimos anteriormente. ¿Qué es el escroto? Es una bolsa de piel que protege los testículos y les permite estar fuera de la cavidad corporal. Vamos a ver lo siguiente. Conducto deferente. Miden unos 45 centímetros de largo, si ustedes pueden ver ahí. Son como unos pequeños tubos, pequeñitos, conductos deferentes. Miden unos 45 centímetros de largo, recorren la cavidad abdominal y finalizan en un ensanchamiento o ampolla. Almacena espermatozoides viables hasta por 2 meses. Se transportan estas células del epidídimo a la uretra. Tenemos las vesículas seminales. Tenemos también lo que son el conducto eyaculador. Mide 2 centímetros de largo, viene de la vesícula seminal y termina en la uretra, donde vacía los espermatozoides y las secreciones de las vesículas seminales junto antes de la eyaculación. Tenemos ahí lo que es la próstata. Es una glándula con forma y tamaño de almendra. Impide que la orina pase de la vejiga a la uretra durante la eyaculación. En otras palabras, es un conducto por el que se expulsa al exterior la orina contenida en la vejiga. Ustedes pueden verla ahí, donde se encuentra. Tenemos la vejiga que la acabamos de mencionar. Y la uretra. La uretra dijimos que es un conducto por el que se expulsa al exterior la orina contenida en la vejiga. Y el pene pues es un órgano eréctil de forma cilíndrica que se encarga de introducir los espermatozoides dentro de la vagina. Está constituido por 2 secciones, la diáfisis, parte tubular alargada, y el glande, parte engrosada. Esta que ustedes ven aquí, esta de aquí, es el glande, parte engrosada que se encuentra recubierta y protegida por una capa de piel denominada prepucio. El prepucio es una capa de piel que protege al pene. Vemos ahí cada una de sus partes y cada una de sus funciones. Vamos a ver ahora lo que es el gameto femenino o mejor llamado óvulo. El óvulo, como lo vemos ahí, está formado por citoplasma o vitelo,
células protectoras y núcleo y tiene 23 cromosomas. ¿Qué es el óvulo? Es una célula reproductora femenina que se forma en el ovario. Eso es el óvulo. También tiene una corona. Tenemos acá el ovario. El ovario es una glándula sexual femenina en la que se producen los óvulos y las hormonas sexuales. Es decir, aquí en el ovario se produce esto, miren. En el ovario se producen lo que son los óvulos y las hormonas sexuales. Tenemos los folículos del ovario y podemos ver el óvulo. Esto que ustedes ven aquí es esto. Ahora, a continuación, veremos las partes del sistema, o mejor dicho, del aparato reproductor femenino. Y tenemos lo que son el ovario y, como ya lo mencionamos anteriormente, ¿cuál es la función del ovario? Son dos órganos en forma de almendra encargados de la producción de células sexuales u ovocitos y de secretar hormonas sexuales como la progesterona y el estrógeno. Podemos verlos aquí, miren. Son dos órganos en forma de almendra. Podemos verlo en la parte frontal y cómo se ve de lado. Tenemos también las trompas de falopio. Son dos conductos que conectan los ovarios con el útero. Sirven para transportar los óvulos maduros y listos para ser fecundados. Esa es la función que hacen las trompas de falopio, ¿verdad? Transportar los óvulos maduros para que puedan ser fecundados. Tenemos lo que es el útero, véanlo de acá enfrente y véanlo de acá. ¿Qué función hace el útero? El útero cumple la siguiente función. Ahí donde se encuentra, o mejor dicho, es un órgano hueco con paredes elásticas en las que se desarrolla el embrión y posteriormente el feto. Su pared interna está cubierta por el endometrio, un tejido destinado a nutrir el embrión durante los primeros días de gestación. ¿Qué es el útero? Es un órgano hueco con paredes elásticas. Es ahí donde el embrión, ¿verdad?, comienza a estar durante los primeros días de gestación. Tenemos lo que es, como dice ahí, el endometrio, que es una membrana, si ustedes ven, está aquí, en esta pequeña esquina, el endometrio. Es una membrana mucosa que recubre la cavidad del útero. Tenemos lo que es la vagina, es un conducto muscularizado, elástico, con funciones claves en el proceso de fecundación. Conecta el útero con la vulva, permite el paso del flujo menstrual, recibe el semen y es el canal de parto por donde sale el bebé. Tenemos el orificio vaginal, que ya lo mencionamos, ¿verdad? Ustedes pueden verlo aquí y cómo se ve en esta parte de acá. Tenemos también los labios mayores y los labios menores. Tenemos acá los labios mayores y los labios menores. ¿Qué hacen los labios mayores? Son pliegues de piel de mayor tamaño y recubren los labios menores. Los labios menores son pliegues de piel de menor tamaño, más delgados y pigmentados que carecen de folículos pilosos. Y tenemos lo que es el monte de Venus. El monte de Venus, jóvenes, es un sector de tejido graso blando ubicado sobre la pelvis, que se cubre de vello a partir de la pubertad. ¿Cuál es la función de lo que es el monte de Venus o el vello en la vulva? Bueno, sirve para proteger a los genitales internos y amortiguar el contacto entre el hombre y la mujer durante el coito o durante la relación sexual. Tenemos también otra parte importante dentro de este tema, jóvenes, lo que es la esterilidad y la fertilidad, o mejor dicho, la fertilidad y la fecundación. ¿Cuál es la diferencia entre la esterilidad y la infertilidad? Bueno, la esterilidad es la incapacidad de la pareja de lograr una gestación que lleva al nacimiento de un hijo después de un año de mantener relaciones sexuales sin método de planificación.
En cambio, la infertilidad se entiende por el problema de la pareja que conciben, pero cuyos fetos no alcanzan viabilidad. Entonces, esterilidad, imposibilidad de una gestación; infertilidad, imposibilidad de llevar una gestación al término. ¿Cuáles son los factores femeninos que afectan la esterilidad y cuáles son los factores masculinos que afectan la esterilidad? Bueno, factores femeninos que afectan la esterilidad, ustedes pueden ver aquí: alteraciones de la ovulación en la mujer, ¿verdad? Fallos hormonales, anomalías de las tubas uterinas, ovarios poliquísticos. En los varones, baja reproducción de esperma, espermatozoides perezosos, eyaculación prematura, eyaculación retrograda, disfunción sexual, obstrucción de vías seminales, como ustedes pueden ver aquí. En las mujeres también inflamación en los varones, inflamación de los conductos deferentes. Y la mujer, pues, obstrucción de las trompas de falopio, falta de ovulación, desequilibrios hormonales, dificultad de nidación del cigoto en el endometrio. Ahora, la infertilidad en las mujeres, ¿por qué se da? Infecciones, sífilis, ¿verdad? Y enfermedades de transmisión sexual, problemas de diabetes, hipotiroidismo, cáncer, obesidad, estrés, desnutrición, cuestiones genéticas en la mujer. La infertilidad en los varones, bueno, eso se puede dar por tal vez haber recibido quimioterapia, cantidad de espermatozoides escasos y cuestiones genéticas también, por lo que se puede dar lo que es una esterilidad o una infertilidad. Tenemos, jóvenes, lo que es las técnicas de reproducción asistida, hablando de lo que es la inseminación artificial y fecundación in vitro. Inseminación artificial: utilizar un catéter para inyectar el esperma directamente en la cavidad uterina. En este caso de esterilidad, debido a la incapacidad de los espermatozoides para fecundar el óvulo. ¿Qué es lo que utiliza en esta técnica? Bueno, un catéter para inyectar el esperma directamente en la cavidad. Miren, podemos ver aquí, se inyecta por medio de un catéter en el interior de la vagina lo que es, ¿verdad?, los espermatozoides. Podemos verlo. En la fecundación in vitro, ¿qué es lo que sucede? En caso de esterilidad, debido a los problemas con la ovulación o con el implante del embrión en el endometrio. La fecundación de los ovocitos por los espermatozoides se realiza fuera del cuerpo de la madre. Los embriones sanos se transfieren al útero a través de la vagina. Es parecido a la inseminación artificial, pero no es lo mismo. Porque la fecundación in vitro, ustedes pueden ver aquí, está el óvulo, los espermatozoides, y acá es donde inyectan los embriones. Aquí combinan el óvulo, el espermatozoide, luego los embriones son transportados a la cavidad vaginal de la mujer. En la fecundación in vitro, podemos ver aquí extracción de gametos, fecundación y transferencia o implantación de embriones. Extraen el óvulo, que lo vemos acá. Luego tenemos los espermatozoides. La unión del óvulo con los espermatozoides forman lo que es la fecundación in vitro. Y esto, alguna vez que se forman los embriones, son implantados en el útero de la mujer. Aquí lo pueden ver ustedes. Y tenemos también otra parte importante que es parte del tema de la reproducción humana, lo que son los métodos anticonceptivos. ¿Qué son los métodos anticonceptivos, jóvenes? Son recursos que permiten a la pareja evitar un embarazo cuando sienten que no están preparados físico, emocional y económicamente para ello. Pero también cuando deciden no tener más hijos. Probablemente tienen 2, 3, 4 y han decidido ya no tener más hijos. Entonces, los métodos impiden que se realice la fecundación, ya sea porque evitan que el espermatozoide llegue al óvulo o porque impiden la maduración de este antes de ser liberado de los ovarios. Existen una variedad de métodos, podemos verlos aquí, naturales, mecánicos, químicos y quirúrgicos. En los naturales tenemos el método Ogino-Naus. ¿Qué es el método Ogino-Naus? Bueno, es un registro que consiste en tener en cuenta cuáles son los días fértiles de la mujer para saber cuándo puede quedar embarazada
o cuándo evitarlo. La temperatura basal, observación de la mucosidad, es ver cómo está, es como un pequeño moco de color blanquecino, a veces se coloca amarillo, eso va dependiendo, pero hay que estar observando bastante, hay que detectar el día de ovulación. Este método es poco seguro, hay bastante riesgo de embarazo, ¿verdad? Poco eficaz y muy inseguro. Tenemos el otro que son mecánicos, preservativo masculino, preservativo femenino, el diafragma, dispositivo intrauterino. Podemos ver aquí lo que es el diafragma. Tenemos lo que son preservativos femeninos, preservativos masculinos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, aquí podemos ver preservativos pues en el pene, se coloca en el pene del hombre, esto recoge el semen y de esa forma evita de que pueda ser transportado en la vagina de la mujer. El preservativo femenino, pues, este se lo coloca la mujer en el interior de la vagina, el hombre puede depositar el semen, pero no pasa más allá. El diafragma en el cuello del útero impide el paso del semen. Dispositivo intrauterino o DIU, dispositivo, miren, esta imagen que ustedes ven aquí, dispositivo intrauterino o DIU, se coloca en el interior de la vagina de la mujer, permitiendo, o mejor dicho, impidiendo el paso del espermatozoide para más al interior. Tenemos también los químicos, que son los espermicidas, píldoras anticonceptivas. Tenemos ahí hormonas, impiden la ovulación. Y tenemos los espermicidas en la vagina, matan espermatozoides. Y por último tenemos lo que son los quirúrgicos, que esto ya requieren operación, pero algo pues no es complicado. Ligadura de trompas o cortes de las trompas de falopio, que impiden el paso del óvulo, y la vasectomía en los varones, que impide la salida del semen. De esa forma, pues, tenemos los métodos anticonceptivos para poder evitar. La ligadura de trompas en la mujer es la esterilización femenina. Un cirujano lleva a cabo este procedimiento mientras la paciente se encuentra bajo anestesia general al efectuar una pequeña incisión abdominal y usando un laparoscopio, ¿verdad? Él corta lo que es o cauteriza y luego sella los extremos de lo que es las trompas de falopio. Y en la vasectomía es la esterilización masculina. Después de usar anestesia local, el médico realiza una pequeña incisión en el escroto. Luego cada conducto deferente es cortado y sellado. Esto no afecta, ¿verdad? No tiene ningún problema hormonal, ni deseo sexual, ni nada. Se mantiene normal. Podemos ver acá abstención durante el periodo fértil del ciclo, no mantener relaciones sexuales durante los días fértiles, basándonos, por ejemplo, en la temperatura basal. Tenemos los químicos, espermicidas, cremas con sustancias tóxicas. Tenemos las que emplean sustancias químicas, píldoras anticonceptivas, las pastillas, ¿verdad? Que se toman oralmente o diarias. Requieren control médico, eso sí. Dispositivos de barrera impiden físicamente el paso de los espermatozoides hacia las trompas de falopio. Podemos ver los ejemplos aquí de los métodos anticonceptivos. Ese es el diafragma y este es un preservativo. Tenemos la reproducción, inhibidores de la anidación, se produce la fecundación por el cigoto, no puede nidar en el útero y degenera. Tenemos las píldoras del día siguiente, que son unas pastillas que la persona se toma y de esa forma evita pues, que los espermatozoides logren fecundar. Dispositivo intrauterino es como una pequeña T. Ustedes pueden ver aquí en la imagen este pequeño dispositivo. Se coloca de esta forma en el interior, en el útero, y de esta forma no permite que pase a lo que es los ovarios, ¿verdad? No permite que pase más allá. Miren la cavidad uterina, ahí está el DIU, y esterilización, ¿verdad? Operación quirúrgica. Y tenemos por último la esterilización, que es la operación quirúrgica por la cual se seccionan y atan los conductos de salida de los gametos. Que son las ligaduras de trompa, la vasectomía. Y tenemos enfermedades de transmisión sexual. Son enfermedades infecciosas que se transmiten habitualmente por contacto sexual o relaciones sexuales. Se puede producir por bacterias, por ejemplo, para el sífilis y la gonococia, hongos, origen, por ejemplo, de la candidiasis, y virus producen enfermedades como el herpes genital, hepatitis B y el SIDA. Ahora,
Sabemos, o según los estudios, el preservativo previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Pero recordemos que estos dispositivos, o mejor dicho, métodos anticonceptivos, protegen, tienen una efectividad, algunos del 99%, otros del 70%, otros del 75%, 80%, eso va dependiendo. Tenemos que el SIDA se caracteriza por la destrucción de las células del sistema inmunitario. Este es el virus del SIDA, evolución de los casos de SIDA. Tenemos aquí una gráfica de en plano cartesiano, donde a medida que los años van pasando, podemos ver cuán cantidad de nuevos casos detectados hay. Vemos aquí la línea azul, nuevos casos totales, miren cuántos casos nuevos hay, y los rojos, número de casos vía heterosexual. Medidas para evitar el contagio en jóvenes: no compartir objetos de higiene personal, no compartir jeringuillas, utilizar preservativos en las relaciones sexuales. Pero, ¿qué es lo más importante? Cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra vida, llegar, ¿verdad?, hasta el matrimonio completos y tener solamente una sola pareja. Debemos recordar que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y debemos de protegerlo tanto dentro como por fuera. Queridos jóvenes, en esta mañana que Dios pueda bendecirles. Espero que haya usted comprendido la importancia de lo que es la reproducción humana, conocer la parte del aparato reproductor femenino, conocer la parte del sistema reproductor femenino, masculino, conocer el proceso de formación de los espermatozoides y el proceso de formación de los óvulos, y ver cuáles son las causas principales de infertilidad, esterilidad, conocer los métodos anticonceptivos y las diferencias entre cada uno de ellos, y también poder ver cuáles son las enfermedades que se pueden causar debido a no protegerse. Y lo mejor es la abstinencia total. Así que, queridos jóvenes, que Dios pueda bendecirles en este hermoso día.